Exacto. Conversar es lo que nos gusta cada tarde y aprender, y hoy lo vamos a hacer. Pero antes, la curiosidad de siempre, ¿por qué has elegido a Los Secretos, La calle del olvido, como una de tus canciones? Cualquier canción de Los Secretos me representa y me trae muchísimos recuerdos. Sobre todo a la época universitaria, yo terminé la carrera en la Universidad de Salamanca porque aquí no podía seguir la de Historia del Arte. Y tanto Los Secretos, La Guardia, Revolver, muchísimos grupos de los 80 formaron parte de mis estudios, de mis grandes horas y largas horas de estudio y de mi vida también. Y desde luego La calle del olvido, creo que también Enrique Urquijo es uno de los grandes compositores españoles del siglo XX. Y yo como me digo yo también mucho de cosas curiosas y de a veces las cosas pasan por algo, mirando un poco su biografía, vi que él nació, o yo nací, un día antes que él. Yo nací el Ah, 14 de febrero, él el 15 de febrero, de años diferentes. Y sabes que, bueno, la vida de Enrique fue bastante complicada. Y lo encontraron al final, lo encontraron muerto en Madrid, en un portal de la calle Espíritu Santo, que es justamente donde yo tengo mi casa, en Las Palmas. Entonces son cosas que dices tú, uy, qué yuyu. ¿Sabes que todavía me une aún más a ese personaje? Bueno, personaje en el buen sentido de la palabra, claro. Amara, si de pequeña te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú qué respondías? Historia. Ah, clarísimo, lo tenías, ¿no? Buah, lo tenía tan claro que ¿Y desde que por estaba qué? en EGB. Siempre me ha gustado la historia. Y después, claro, la historia del arte todavía me apasionaba aún más. Reconozco que no sé si volvieran a hacer, cogería la misma carrera porque la verdad es que no es una carrera nada fácil a nivel buscarte la vida, a nivel laboral, pero historia lo tenía clarísimo, nunca me planteé un plan B. Y de historia a historia del arte, ¿qué pasos se dan para especializarte? Ten en cuenta que también yo ya tengo una edad, ya estamos hablando de siglos, cuando ya no hablamos de años, sino de siglos, digo, Dios Qué mío. exagerada, qué exagerada. No, no, te lo digo en serio, Tomás, estamos a ver, y yo, todas mis vivencias son del siglo XX, entonces, hice historia aquí, cuando estaba aquí todavía el CUL, yo terminé la carrera en el año 90. Entonces, hice historia hasta tercer curso, cuarto y quinto había que hacerlo fuera de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tuve la fortuna de poder ir a Salamanca a terminar la carrera allí. Y después seguí aquí con mi tesina y la tesis doctoral. Y en ese proceso de investigación, tú decides que quieres hacer algo diferente. Algo que no se haya hecho, que no haya sido tan investigado, donde no se hayan puesto las miradas hasta ese momento, y la pones en algo que yo te lo reconocía antes de empezar la conversación, antes de abrir el micrófono, que hasta que no me preparaba la entrevista, mi visión era completamente diferente. Probablemente a la que sea cuando acabemos a las 4:30 la conversación. ¿Sobre qué decides investigar? Cuando regresó a Gran Canaria, evidentemente, viendo el maravilloso panorama laboral que tenía, pues decidí empezar con la tesina primero y después con la tesis doctoral. Entonces me reuní con María de los Reyes Hernández Socorro, fue una de mis profesoras de primer ciclo de la carrera, y le comenté que quería hacer, si ella me quería dirigir la tesis, pero quería hacerlo de un tema totalmente diferente. No quería ni un pintor, ni un escultor, ni, digamos, las ramas artísticas que siempre se suele coger. Y fue ella la primera que me orientó, que en el Archivo Histórico Provincial había una documentación muy interesante sobre antiguas industrias y que el tema de la arqueología industrial, porque en los años 80 todavía se empleaba ese tema, era una de las nuevas vertientes investigadoras que tenían un extraordinario, sobre todo potencial, y eran muy novedosas, una investigación emergente en el resto de España y en Canarias no se había hecho nada. Y yo le dije, pues a por ello. Pues empecé primero con temas de panaderías, molinerías, fábricas de harina de plátanos, dulcerías, confiterías de Las Palmas de Gran Canaria, que se fue la memoria de licenciatura, y viendo toda la documentación que había, pues ya, seguí con la tesis doctoral, ampliando el ámbito de actuación al resto de industrias de la capital, que ese fue el tema de mi tesis doctoral, que como te digo la leí en el 98. ¿Y qué encuentras ahí, en esa arqueología industrial, como se le llamaba? Pues ya empecé a orientarme por un tema que también yo desconocía. A mí al principio el tema del patrimonio industrial me sonaba también a chino, más nunca lo di en la carrera. Y vi que me empezaba a encantar, sobre todo las historias que había detrás de todas esas fábricas, talleres, industrias, de todas esas historias personales, porque siempre detrás de una fábrica, de una máquina, de cualquier tipo de actividad manufacturera, industrial, hay personas, hay un importante componente emocional, sentimental, y eso lo he descubierto sobre todo a raíz del año 2009,
cuando por avatares de la vida, después de haber trabajado en un montón de cosas, el gobierno de Canarias presentó una propuesta para hacer los inventarios del patrimonio industrial de Canarias, empezando por el de Gran Canaria, y que el objetivo principal pues era recoger los restos materiales de antiguas industrias que todavía se conservaban en el archipiélago. Y ahí fue cuando ya, bueno, ahí ya me volví loca, dije, bueno, qué maravilla, que además en un campo tan novedoso, con todas las dificultades que también eso conlleva, ¿no? Porque estás, De cero. sí, prácticamente de cero, menos uno. Y sobre todo de empezar a sensibilizar a las personas de que esto es importante, porque ¿Por qué es importante, Amara? porque es importante. Buena pregunta. Es importante porque el patrimonio industrial, y no voy aquí a soltar tampoco una chapa, el patrimonio industrial forma parte de nuestra memoria histórica, de nuestra seña de identidad. Forma parte de la memoria y del recuerdo del esfuerzo, del trabajo, de antiguas actividades. Estamos hablando de molinos de gofio, carpinterías, herrerías, almacenes de empaquetado, imprentas, todo el tema de las fábricas de turrón, de ron, tabaco, lagares. O sea, es amplísimo el campo de actuación que tiene. Y es importante porque ilustra esto, como te digo, una parte desconocida que es la memoria del trabajo. Tanto lo que se refiere a bienes inmuebles como bienes muebles. Estamos hablando tanto de edificios, infraestructuras, pozos, etcétera, como de el contenido, es decir, máquinas, motores, herramientas y todo tipo de utillaje que súper increíble que me he encontrado durante todos estos años de trabajo. ¿Qué ha sido lo más increíble que te has encontrado? Que dijeras, ¿cómo es posible que esto estuviera escondido, abandonado? Vamos, Uno de los lugares que desde luego bueno, hay varios, la verdad es que si me pones ahí en un aprieto. En cada isla he descubierto lugares, digo yo, ¿cómo puede haber llegado esto aquí? La Gomera, una isla tan chiquitita, tan alejada. Uno de los viajes más bonitos que he tenido, sobre todo más divertidos, porque reconozco que yo me divierto con mi trabajo, que qué es suerte. una gran suerte, aparte de que me apasiona, me divierto. Fue cuando en un barquito fui a ver la fábrica de conserva de pescado de Mario Novaro Parodi en la costa de La Cantera, en Alajeró. Una fábrica de conserva de pescado de lata, en lata, que se construyó a finales del siglo XIX. Se conserva muchísima parte de la maquinaria, se conserva la chimenea de esa industria. El desembarco fue apoteósico, ahí fue cuando dije yo, Dios mío, ya tengo tengo una fuerza física increíble. El desembarco, porque claro, tuve que desembarcar en el antiguo muelle donde se embarcaban las latas de conserva de finales del siglo XIX. Pero vamos, que aquello fue una cápsula del tiempo. Visitar esa fábrica donde todavía se conservan las máquinas con las que se hacían las latas de conserva. Ahí vivía una auténtica comunidad de gran parte de familias que procedían de Alajeró y de su cercanía. Vivían ahí en cuarterías y eran los trabajadores que en épocas de la zafra del atún se trasladaban a vivir junto con los dueños, con los italianos, que además eran los promotores italianos. ¿Y se mantiene bien? ¿Se mantiene con conciencia? No, un desastre. Un auténtico desastre. De hecho, la chimenea, siempre estoy rezando para que espero que se conserve la chimenea de ladrillo, que es la única chimenea industrial que se conserva de la isla de La Gomera. En Tenerife, la Gordejuela. La ruina de la Gordejuela, una estación de bombeo de 1903, una auténtica maravilla. De hecho, hace pocos años fue reconocida como una de las ruinas más hermosas del planeta y la tenemos en la costa de Los Realejos, la Gordejuela. El Pozo de las Dehesas en Puerto de la Cruz, con unos motores Ruston más altos que yo. O sea que hay sitios de realmente increíbles en Canarias, tanto de arquitectura industrial sobre todo, como de patrimonio industrial mueble. La Gordejuela, por ejemplo, de la que hablabas en Los Realejos, ¿en qué estado está? Un poquito catatónico, bastante, tener en cuenta que está en una costa, en un Al lado del acantilado, mar. está cerrada, está, no sino está de hecho en la lista roja de patrimonio en peligro por su riesgo de colapso, no sé si llega tanto su deterioro, pero es una ruina bellísima que forma parte de los iconos del patrimonio industrial de Canarias, sin duda alguna. Esto, en una generación como la mía, por ejemplo, hemos crecido asumiendo que Canarias no produce y no producía, de alguna forma, precisamente fruto de esa desmemoria, de no tener esas referencias, ¿no? De saber que aquí, antes del boom turístico, había producción y También había es, empresas, ¿no? Y proyectos. También es verdad, creo, desde mi punto de vista, Tomás,
Que el concepto de patrimonio industrial hay que adaptarlo al nivel insular, es decir, casi toda la gran parte de la actividad económica ha sido una actividad de autoconsumo, de subsistencia, una industria doméstica, una panadería, molinos, una fábrica de chocolate, a nivel sobre todo para el consumo del barrio, de la ciudad. Que Son es esos, algo que ahora se quiere volver, cuando claro. hablamos de sostenibilidad, de kilómetro cero, de economía circular. Sí, pero a pesar de que la industria que ha predominado en Canarias ha sido una industria de este tipo, sin embargo, también hemos contado con una increíble actividad relacionada con la actividad de exportación, tanto plátanos como tomates. Ahí tenemos unas increíbles almacenes de empaquetado, a veces reciclados, y otras reconvertidos, afortunadamente, y otros abandonados. El tema de las fábricas de tabaco, el tema del ron. O sea que también ha habido actividades de nivel ya importante de exportación que todavía han dejado huella en el territorio. Amar, ¿hay algún ejemplo de buenas prácticas? ¿Tenemos? Sí, afortunadamente también es verdad que creo que un paso importante que ha hecho el gobierno de Canarias ha sido declarar o incluir, perdón, el patrimonio industrial como una figura nueva de protección dentro de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias del año 2019. O sea que ya el patrimonio industrial tiene su propia entidad para ser reconocido como parte del patrimonio de Canarias, igual que el patrimonio arqueológico, el etnográfico, el arquitectónico, que está más asumido por gran parte de la sociedad. De buenas prácticas, pues mira, el primero que me viene a la memoria es el secadero de tabaco de Granadilla de Abona, por ejemplo, que es un secadero de 1878, son 2 naves perpendiculares, propiedad del Ayuntamiento de Granadilla, y que se ha reconvertido, más respetuosamente, que también eso es importante, a que la recuperación y los trabajos de recuperación y de restauración sean respetuosos con la idea original, y se ha reconvertido hoy en día en un espacio cultural. El espacio cultural, el secadero, y el mismo casco de Granadilla de Abona. O sea que también el patrimonio industrial puede servir para ser un punto de desarrollo y de regeneración del territorio, sobre todo de zonas que están visto ya molinos de gofio cerrados, panaderías cerradas, cosas que, claro, industrias que no han tenido un relevo ni un seguimiento. Y el objetivo, entonces, sería, por un lado, evidentemente, saber cuáles son esos puntos y tratarlos de mantener en las mejores condiciones y que tenga cierta fidelidad, por lo que te he escuchado, a la idea original, aunque se le dé otros usos ahora, evidentemente, porque igual en un espacio de conservera pues no se va a reactivar con ese mismo objetivo, pero se puede reconvertir igual, me lo invento, en una biblioteca, conservando a lo mejor pues esos espacios, esa chimenea, con carteles a lo mejor o códigos QR que te lleven, ¿no? Entiendo que un poco va en esa línea, Sí, una de ellas. exacto. Sobre todo el caso de los inventarios, que es lo que llevo realizando el año 2009, de manera ininterrumpida. Terminé Lanzarote el año pasado y de hecho acabo de entregar el texto del libro del patrimonio industrial del hierro, de las conclusiones. Lo importante de estos inventarios es que se convierte en una herramienta de gestión que nos permite conocer qué es lo que se conserva. No podemos saber ni valorar el patrimonio industrial de un municipio, por ejemplo, de Valsequillo o de Ico de los Vinos, si no sabemos en realidad qué es lo que hay. Y a partir de ahí, de esta herramienta de gestión, de estas fichas de inventario, de esta base de datos que ya conocemos que hay a nivel inmueble, pues ya a partir de ahí podemos activar pues en recuperaciones, políticas para su protección, sobre todo, porque prácticamente hasta hoy en día no hay ningún elemento ni declarado BIC ni protegido como título de patrimonio industrial, y afortunadamente sí se han visto avances tímidos, pero hay avances importantes a nivel de recuperación de antiguas actividades y de instalaciones de tipo manufacturero. Y en un territorio también como el nuestro, Mara, donde hay puertos tan potentes, el puerto de Las Palmas, el puerto de Santa Cruz, esto entiendo que ahí tiene que haber patrimonio por un tubo y no sé si en las mejores condiciones. No, hay de todo, tampoco quiero ser tan negativa y tan grinch, pero es verdad que creo que la conciencia poco a poco ha ido cambiando. Me he encontrado con auténticas sorpresas de sitios que están maravillosamente bien conservados, máquinas sobre todo, a lo mejor voy a ver la de un zapatero que tiene ahí, incluso la antigua máquina de coser de su abuelo, como una joyita en su cuarto de estar, en su sala, porque también es verdad que la mayor parte de este patrimonio está en manos privadas, que también ese es uno de los condicionantes o hándicap que podría tener para algunas actuaciones, pero hay personas que saben apreciar y valorar, sobre todo cuando le llega muy de cerca, es un patrimonio que le ha heredado de sus antepasados. El gran problema que veo en estas cosas
es cuando ya no, esa máquina, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de coser el zapatero, la está guardando su nieto porque él vio a su abuelo trabajar en esa zapatería con esa máquina, pero su bisnieto no tendrá ni idea ni ningún recuerdo. Y entonces el futuro de, de ese elemento, pues no sé cuál será. Sí que igual se desprende de ella incluso. Ay, sí, habrá de todo, pero sí, si no hay un apego o un cuidado hacia eso, me refiero porque el patrimonio mueble es el conjunto patrimonial quizás más vulnerable de ser destruido. Muchas veces me he encontrado cosas así, elementos en Wallapop. En Wallapop me he encontrado elementos de una antigua imprenta de los vinos que digo, esto me suena a mí de algo, y es que el aborto es idéntica a la que yo tenía en el inventario. Entonces, desde luego, a veces, si llegara el momento que tuviera que actualizar los inventarios, muchísimas fichas habría ya que eliminarlas. ¿Y qué hiciste en ese caso? O cielos, qué horror, ¿qué puedo hacer? Claro, no se puede hacer nada. No, porque ya es propiedad particular, la persona depende mucho de la sensibilidad y de la situación económica a veces también. Si es una imprenta que ya está. Te digo el ejemplo este que es el primero que me viene a la cabeza, pero también he visto algunas ¿Y lo cosas vendían que caro? no. También el precio es bastante subjetivo. Muchas personas incluso prefieren llamar al chatarrero y que se lo lleve todo. Así de claro. Porque tampoco a veces las instituciones, ahí reconozco que quizás es una asignatura pendiente, no hay un almacén, no hay un sitio donde pudieran recoger, evidentemente con unas condiciones aceptables, todos esos bienes. Estamos conversando con Amara Florido en Roscas y Cotufas. Ella siente con la cabeza. Amara, esta canción de Isley Brothers, ¿por qué la has elegido? ¿Dónde te lleva? La música es una compañera inseparable mía, sobre todo cuando estoy en los procesos de trabajo de la fase de campo, ¿no? De trabajo de campo. Claro, tengo que ir a estos sitios, a moverme en el coche para arriba y para abajo. Muchas veces me doy cuenta de que hasta me pongo a cantar sola como una loca en el coche las canciones porque me desahogo un montón, me acompañan un montón. ¿Y por qué he elegido esta canción? Porque me trae un buen rollo, me da una alegría. La descubrí, aunque es de los años 50, la descubrí con la versión, el dueto que hizo Rod Stewart con uno de los componentes de este grupo. Me encanta, o sea, me encantan estas canciones que nada más escucharlas el primer segundo ya te hace mover el cuerpo. Y si estás así un poco abajonada, como a veces puedo estar, sobre todo porque es un trabajo también muy solitario, quizás lo estoy circunscribiendo mucho al tema laboral, también a veces personal. Cuando te encuentras un poco abajonada, un poco sola, dices tú, concha, venga, chutazo de energía, me pongo esta, por ejemplo. También podía ponerme Living on a Prayer de Bon Jovi también, que también tengo mi faceta un poco heavy. Pero la canción y las músicas me ayudan un montón. Creo que es una terapia y un Lo son. acompañamiento. Amara, ¿qué islas? ¿Todas las islas tienen ya catálogo? La Palma, falta La Palma. Falta La Palma. Sí, esperemos que el año que viene, si Dios quiere, voy a ya empezar ahí. La inteligencia artificial, ¿cómo te llevas con ella? Fatalmente. Porque, a ver, Yo que soy de las antiguas, yo soy de la que todavía voy a la biblioteca a sacar libros para hacer consultas. Es verdad que hay que asumir que la realidad es lo que hay, pero vamos, me es totalmente ajena. Pero reconozco que tengo que ir poco a poco involucrándome y aceptando que si no es el futuro, por lo menos tengo que ir asumiendo determinadas recursos para poder trabajar. Pero yo todavía soy de biblioteca. pues hoy es un buen día para que te familiarices con ella porque tenemos preguntas para ti que te hace la inteligencia artificial de este programa. Tú tienes que responder de forma breve, pero si hay que matizar algo, no te preocupes que ya te lo digo yo. A ver, ¿quién viene a hacerte preguntas? Buenas tardes, Amara. Soy Álvaro, encantado de saludarte. ¿Preparada para mis preguntas? Allá vamos. Si pudieras teletransportarte ahora mismo a cualquier lugar industrial del mundo, ¿a cuál sería y por qué? Madre mía, qué pregunta más difícil. Pues mira, al Matadero de Madrid. ¿Por qué? El Matadero de Madrid, porque he visto, no he ido físicamente, es una de mis asignaturas pendientes también. El Matadero de Madrid se ha reconvertido también en un espacio cultural
con unas increíbles actividades que están haciendo, pero es una infraestructura tan increíblemente grande y majestuosa que me gustaría, aunque es verdad que evidentemente no deja de ser un matadero, pero sí me gustaría ver cómo será el sistema de trabajo en un edificio de esas características y de esa magnitud colosal que tiene. Si fueras un animal, ¿cuál elegirías y por qué? Una osa panda. Primera vez creo que lo dicen esto en este programa. Una osa Una osa panda. panda. Me identifico muchísimo con los osos panda porque son animales independientes, autosuficientes, payasetes, divertidos, se entretienen con ellos mismos, tienen un nivel de, creo que de supervivencia y de autosuficiencia increíble y me dan tanta ternura que no sé si yo puedo generar ternura, pero es que me encantan También la los osos generas, panda. también la generas. ¿Qué edificio, máquina u objeto industrial te gustaría que hablara solo para saber su versión de la historia? Ya que estamos en Las Palmas de Gran Canaria, la chimenea de la antigua industria mecánica que está, la única chimenea que se conserva en Las Palmas de Gran Canaria, que está en el solar del colegio Agua Dulce. Cuando entras en un edificio industrial en desuso, ¿te gusta más imaginar cómo era ese lugar lleno de gente o descubrirlo tal como está ahora? Como era antes y sobre todo los olores. Yo me guío mucho por los olores. Cuando entro en un sitio y lo primero que hago es olerlo. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado? Pues raro, máquinas extrañas, sí. Máquinas para cargar lana extrañísimas de la época preindustrial, maquinarias agrícolas un poco, sí, pero no ahora mismo me coge un poquito así de raros, pero sí he visto algún garretranco rarito sí que he visto. ¿Qué te parece, Amara, nuestra inteligencia artificial sometida, Pero, ¿qué te parece? Álvaro, sí, se le puede dar una oportunidad Sí, a ¿no? Álvaro, sí. Me parece bien, me parece bien. Tenemos una canción más para nuestra protagonista. For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from ¿También te la me, pones en el coche esta, if you give a por little ejemplo? more than you're Esta justamente la descubrí hace pocas semanas. Es Andy Gibb, el más pequeño de los hermanos Gibb, los Bee Gees. Los Bee Gees también, ese falsete, por favor, me encanta. Pues esta canción la he incorporado hace poco. Es uno de mis últimos descubrimientos. Pero también nada más escucharla dije yo, bueno, ¿y esto dónde estaba? Que no me había yo dado cuenta. La compuso, porque es verdad, cuando encuentro una canción me gusta, yo creo que es el tema de historia que tengo dentro de mis venas. Empecé a investigar y se la compuso el hermano Barry, el mayor, a Andy Gibb, que también tuvo una vida un poco complicadilla. Y la compuso cuando yo tenía 10 años. Y también me genera un buen rollo, una alegría y un meneíto así de hombritos y tal. Que aparte de que los Bee Gees para mí son, de verdad, cualquier canción de los Bee Gees, igual que de Los Secretos, forman parte de mi memoria personal. Qué lujo este recorrido. Lo decía al principio, lo intuía, que iba a cambiar mi visión de ese patrimonio industrial. No lo voy a mirar con esos ojos feos de esto porque está aquí. Y me gusta esa otra mirada de aquella vida que había dentro de ahí y que pueda haber otros usos disponibles, otras vidas. Me alegra que aunque sea esto una entrevista así cortita, pero que por lo menos visibilizar y sensibilizar, que al fin y al cabo creo que es uno de mis grandes retos en el trabajo, sobre todo porque el patrimonio industrial muchas veces está asociado a connotaciones muy negativas, Sí. al esfuerzo, al sudor. Los abuelos que recuerdan pues las horas que se pegaban en un empaque, o las mujeres que se pegaban en un paquete de tomate, el levantarse a las 4 de la mañana para encender el horno de la panadería, el molino de gofio, etcétera. Entonces, hay que valorar precisamente todo eso y creo que nosotros que somos los herederos de todo este patrimonio tan castigado, tan vulnerable y tan frágil, Con el tiempo en contra, porque hay estructuras y demás que eso... pero hay que verla desde ese punto, o sea, ver lo que hay detrás y lo que significó muchas veces para la memoria y para el recuerdo de todo un barrio, de toda una comunidad y de toda una isla. Y que nosotros tenemos que, por
como herederos de todo este legado, también debemos de conservarlo, es nuestra misión. Si te diéramos el poder ahora mismo, Amara, de darle una segunda vida a un espacio, a un patrimonio industrial de Canarias, para allá, para mañana, ¿cuál elegirías? Es difícil, Es que pero me lo estás poniendo complicada es la como tarde. elegir qué dedo te cortas, pero ¿por dónde empezaríamos? Hombre, a ver, ahí voy a tirar mucho para mi ciudad, Telde. La azucarera de San Juan de Telde, 1890. Conserva todo el equipamiento interior de la antigua fábrica de azúcar y de ron. Es propiedad del ayuntamiento, es una azucarera única en Canarias, que es totalmente abandonada, sin ningún uso. Y creo que ese es uno de los grandes también objetivos que espero que algún día poder ver. No, evidentemente no van a poner otra vez a recuperar como fábrica de ron, soy consciente, tampoco vivo en los mundos de Yupi, pero por lo menos revalorar, reconvertir y dar a conocer tanto al municipio como a la isla de Gran Canaria la joya industrial que tienen en Telde. Amara Florido, doctora en Historia del Arte, especialista en Patrimonio Industrial, nuestra persona luminosa. Gracias por sumarte a Roscas y Cotufas, por compartir un poquito de ti y cambiarnos también la mirada de este patrimonio industrial que tenemos de punta a punta del archipiélago. Cuídate mucho. Igualmente, Tomás, muchísimas gracias.